Es uno de los equipos que está inmerso en la lucha por el descenso. No me fío de ningún equipo que está en una situación delicada y de aquí a final de temporada ese tipo de partidos son unos partidos trampa. Y estamos en la Liga todavía por detrás del Real Madrid, con lo cual nosotros necesitamos los puntos sí o sí. Yo creo que tenemos el mejor ataque posicional del mundo, sin ninguna duda. Somos el equipo más acostumbrado a tener equipos encerrados atrás. ¿Alguno me puede decir uno, por no decirle a él? No, lo digo en serio porque yo todavía no he visto ninguno que en ataque posicional, este es el legado que tenemos desde hace bastantes años, por el grandísimo nivel que demostró el Barça y por todos los títulos que se ganaron. Repito, nosotros somos siempre amigos de poner la lista de los lanzadores y luego en el campo el jugador es el que decide entre ellos si se lo quiere dejar, si no se lo quiere dejar, si lo habla, igual pásalo en las faltas. Pero los números de Leo son unos números de otra galaxia, ya no solo en el aspecto realizador, en el aspecto de asistencias, de títulos a nivel personal y bueno, de títulos a nivel colectivo. Yo creo que a medida que pasa y que evoluciona el fútbol, evoluciona hacia una mejor preparación física, psicológica, técnica de los jugadores, hay muchos menos espacios. Si no, yo ahora, alguna vez que he visto en Barça TV algún partido de mi época, digo, madre mía, qué lentos y cuántos espacios y qué es esto tan feo, que ha ido como imputado como puede ir cualquier persona, hasta que no se vea si tiene la razón o no la tiene, vamos a esperar a que sea así, O sea, imputado no significa nada malo.